Bien, y comenzamos a transitar este segundo bloque y lo prometido está con nosotros en los estudios de Televisora Regional Unimar, Carlos Gareto, obviamente con la excusa de los 100 años de Unión Agrícola, vaya excusa, ¿no? Una señera institución que ha marcado historia dentro del agro, no solo en la región, sino también a nivel nacional, pero tiene un hombre como Carlos Gareto relacionado con el agro toda la vida, visitándonos para hablar de eso y muchas cosas más. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un gusto realmente, saludo a la teleaudiencia y muy agradecido por la invitación. Bueno, obviamente la excusa tiene que ver con los 100 años de la Unión Agrícola de Leones, nada más y nada menos. Bueno, sin duda que un hecho histórico para la región y para el movimiento cooperativo. Fue un poco la cuna de lo que fue el nacimiento del movimiento cooperativo agrario, que arranca por allá por el 14 del siglo pasado. Ahí empezaron algunos productores a congregarse preocupados por la intermediación que tenía en su momento la comercialización del trigo. Más allá de que había un comprador que era un gibón y condicionaba un poco los precios, y bueno, ellos entendieron, por inspiración de don Juan Costa, que realmente fue un visionario en su momento, ya en el año 18 había fundado la cooperativa de Noetinger, y en el año 20 logran fundar la cooperativa Unión Agrícola de Leones, como presidente don Miguel Ferrero. Y el objetivo estaba en lograr volumen para tener mejores condiciones en la formación del precio, ¿no? Y bueno, eso les permitió sostenerse, pero también se dieron cuenta que no era suficiente, que una sola cooperativa o dos o tres cooperativas aisladas no iba a servir para condicionar o mejorar la posición vendedora de los productores. Por eso en el año 22 crearon lo que fue la Asociación de Cooperativas Rurales de la zona centro, lo que es hoy la Asociación de Cooperativas Argentina, que las cuales son 9 o 10 cooperativas que firman el acta de fundación, de la cual León es la única cooperativa que queda de la fundación, y ahí, bueno, empieza todo el despliegue de territorial de lo que es el cooperativismo, no solo ya en la parte comercial, sino que en lo que hoy representa. Pero hay un hecho histórico que ellos también avisoran. En el año 30 se construye la primer planta de silos cooperativo de una red de elevadores, que son 10 elevadores en el país, que se construyen y una terminal en Rosario, con lo cual pasaron del envase de la bolsa de yute a llevar el cereal a granel, claro, a través del ferrocarril. Y el ferrocarril lo utilizaban para traer la mercadería que consumían, llámese la hierba, el azúcar, la harina. Entonces los vagones salían con trigo y volvían. El clásico flete de ir y venir con mercadería. Claro. ¿No? Bueno, eso realmente fue un desafío muy importante, porque hoy son estructuras que todavía están en funcionamiento, con buena tecnología, a pesar de que tienen 90 años, y la terminaron en el puerto Rosario, con lo cual completaban la red, ¿no? Así que realmente visionarios en todo aspecto, y lógicamente a partir de ahí empieza a desarrollarse la propia cadena. Por eso hoy el complejo cooperativo, el Grupo ACA, del cual estamos integrados, tiene todo un proceso de generación de insumos, de agroquímicos, fertilizantes, semillas, la etapa de industrialización con el bioetanol, el biodiesel, o sea, toda una cadena, ¿no? Me recorriste la historia rápidamente, pero me quiero quedar en tus primeros momentos de relato, cuando me contás del cooperativismo y de la visión de estos fundadores, en un momento donde quizás muchos que nos estén viendo ahora no comprenden por el hecho de que no estaba globalizada la comunicación, de que existía algo muy característico, que era prácticamente estar aislados cada punto del interior. Y el cooperativismo hacía, como decís vos, como objetivo principal que tiene, juntar fuerzas pequeñas para hacer una grande, ¿no? Y vos, también hay que valorar que la mayoría eran inmigrantes que vinieron al fin del siglo XIX, vinieron de Europa, de Italia, de España, allí abandonaron sus sentimientos, su familia, bueno, vinieron acá a plantear
y se sembraba el trigo y un poco de maíz y algo de lino, y a partir de allí empezaron a crecer. Hay que tener en cuenta que fue un hecho que generó también un efecto en la economía, porque molestaba al resto de los operadores. Claro. O sea, había una puja con las multinacionales que en su momento acaparaban todo el sistema de comercialización, evidentemente molestaban el sistema. Entonces había que tomar decisiones con convicción, pero también con coraje, ¿no? Porque claro, las peleas eran bastante fuertes. Convicción, coraje y cintura también, ¿no? Sí. Y este señor Juan Costa, él venía de familias tradicionales de Buenos Aires. Sus padres había sido uno de los que instaló toda en San Telmo todos los adoquines, una empresa constructora. Se instalaron acá en Monte Castillo, entre Leones y Nuetinger, que eran varios hermanos, y bueno, este era un poco más avesado y realmente tenía una concepción, una visión que hasta el día de hoy es admirable, como describía los conceptos y los objetivos que se había planteado, ¿no? Has recorrido muchos años en la historia del cooperativismo en la Argentina, vos como integrante del mismo, y me imagino que han tenido el sistema sus vaivenes, pero yo creo que en los últimos años encuentra el cooperativismo relanzado, como reanimado, con nuevas fuerzas. No sé si es la sensación que tenemos lo que lo miramos desde afuera o ustedes internamente también lo observan. No, ha ido que también cultivando sus recursos humanos, porque tener en cuenta que es una economía social, o sea, tiene una valoración de las personas más que del capital. Y la integración de la familia, todo un proceso. Bueno, ha ido formando equipos en la parte técnica, por eso también es importante que el acompañamiento de quienes tienen la responsabilidad institucional y de los que tienen la responsabilidad administrativa, funcionarios, gerentes. Y bueno, hoy son empresas que requieren de cierto nivel de capacitación, de conocimiento, en un mundo globalizado donde tenés que estar compitiendo con monstruos realmente. Hoy las 5 o 6 trading que hay en el país son multinacionales que tienen la trading aquí, tienen en China, se compran y venden entre ellos, y vos estás allí en el medio posicionándote con volumen, porque ese un poco es el origen, ¿no? Estaban convencidos que en la medida que vos tengas volumen, ibas a poder poner ciertas condiciones en la venta, y bueno, es lo que han ido logrando, ¿no? Con ese concepto, sumándose más productores, más cooperativas, logran hoy un volumen importante que es un referente en el mercado en la que hacen la formación de los precios. Y uno observando cada vez que tiene la posibilidad de estar en un evento cooperativo, también han logrado un mix entre no perder el contacto personal y familiar de la integración del cooperativismo con la adaptación a lo que decís vos, a la globalización de todas las técnicas y a la globalización de la comercialización, que si no te adaptás te lleva puesto. Y eso es interesante, mantener el contacto humano. No solamente eso, sino el derrame social y económico que hicieron en cada una de las comunidades de nuestros pueblos. Claro. Leones en esa época era el Cruz Sarmiento, era la Sociedad Italiana y era la Unión Agrícola, y la municipalidad arrancó después. Entonces, y hoy, a pesar de que somos una comunidad de 10 a 11.000 habitantes, 12.000 habitantes, hay 400 familias que están ligadas a la cooperativa, entre la logística, los trabajadores y empleados en forma directa y en forma indirecta, los productores que están operando. Entonces, está generando toda una contención, también desde el punto de vista social, ¿no? Son referentes en eso, porque también hay interacción con el resto de las instituciones. Entonces, hay que entenderlo de que son sociedades de personas, no sé, sociedades, cada individuo es un voto. Ahí no, si vos tenés 10.000 hectáreas o tenés 50 hectáreas, es lo mismo, tener la misma representatividad. Y eso hay que valorarlo, porque le da equidad al sistema y lo dignifica a la persona, desde el punto de vista económico también.
Y lógicamente el crecimiento se ha ido dado porque el conjunto también se vio obligado a irse ayornando en cómo el mundo fue desarrollándose y el país fundamentalmente, ¿no? Vino todo un proceso tecnológico, o sea, arrancaron con la revolución, la primera revolución de las Pampas, vino después la segunda revolución de las Pampas con la tecnología, la ciencia. Y bueno, creo que ahora el desafío es, vamos a enfrentar la tercera revolución de las Pampas y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si podemos transformar esa materia prima en alimentos, en agregarle valor y exportar al mundo en lugar de mandarle la soja, el trigo, el maíz. Vamos a mandarle las galletitas, vamos a mandarle los fideos. Ese es el desafío. Claro, creo que este es el desafío en el que tenemos que estar. Y yo digo, si esos hombres tuvieron esa visión realmente de generar todo esto, hoy tenemos que ser capaces de liderar esta transformación porque la sociedad argentina se lo merece y lo necesita. Bien, y en estos tiempos de transformación, y en estos tiempos donde la sociedad argentina está, sobre todo en el sector agropecuario, con algunas cuestiones que tienen que ver con la comercialización muy sensible, el acercamiento al productor es fundamental. Digo, para brindar confianza, para otorgar un reducto donde el productor se sienta cómodo en la comercialización y en la posibilidad de que esa comercialización le dé previsibilidad, que es lo que hay que lograr, ¿no? Evidente, darle la seguridad y la tranquilidad y satisfacerle todas las necesidades. O sea, surge por una necesidad el cooperativismo, la necesidad de los productores. Bueno, las necesidades han ido cambiando, entonces hoy hay que darle prestaciones médicas, vacacionales, seguros, la provisión de insumos, el proceso de exportación y de comercialización, la asistencia financiera, el asesoramiento técnico. O sea, el espectro, digamos, el desafío es bastante importante en ese sentido. Claro, esta mañana yo estuve charlando con Daniel Rosso y me contaba en esos aspectos que está muy presente hoy la Unión Agrícola, con todo lo que tiene que ver con los servicios que le prestan los productores. Sí, lógicamente, permanentemente estamos buscando algún nicho para ir mejorándole las posibilidades y las oportunidades a los productores, especialmente a los jóvenes, porque tenés que buscar de que las familias también estén integradas en el proceso y que los jóvenes le den continuidad a esta tarea, en esto. Si no, se nos van a las grandes ciudades, ¿no? Es lo que hemos padecido a lo mejor los últimos años. Entonces, tenemos que ver cómo contenemos eso para que todo ese conocimiento se vuelque y tenga la oportunidad de desplegarlo, de desarrollarlo en su propio terruño. Bueno, te saco por un minuto, ya volvemos a la Unión Agrícola, te saco por un minuto de ese tema y nos metemos en lo que tiene que ver con la realidad que está viviendo el país hoy, que tiene que ver con el sector puntualmente. Y me gustaría tu análisis, porque en algún momento vos tuviste la oportunidad, y lo seguís teniendo, de tener contacto directo con los máximos referentes del sector agropecuario en la República Argentina, en aquella recordada 125 que te tocó jugar un papel preponderante en aquella comisión de enlace, en esa mesa de enlace. ¿Cómo ves hoy a la dirigencia agropecuaria argentina? ¿Cómo la ves parada y cómo ves en general la realidad y el momento? No, fundamentalmente hay que plantear de que el escenario es totalmente distinto. Sin duda, aquella circunstancia lo posesionó al sector en el ámbito público, pero también lo posesionó en el ámbito de decisión política. Creo que esto es lo que hay que rescatar. Y sin duda la dirigencia hoy tiene una responsabilidad muy grande y un desafío importante para consolidar ese proceso que generó el campo, para que realmente encontremos las coincidencias a través del diálogo. Los conflictos no se resuelven en el conflicto mismo, no se resuelven en las rutas, se resuelven en una mesa de diálogo. Y esto necesita de la maduración, de la racionalidad, de la sensatez de la dirigencia y de los funcionarios, porque el diálogo siempre tiene que ser entre dos. Así que de poder avanzar en aquellas cosas que están pendientes y consolidar fundamentalmente políticas de Estado en materia agropecuaria. No tengamos que depender ni de un Moreno, ni de un ministro, ni de un gobierno, y que el campo tenga previsibilidad en la actividad que desarrolla, que la inversión saben que tiene sus costos y que
tiene que producir sus réditos para poder devolverse, para poder generar más crecimiento, pero ese crecimiento tiene que estar dado con desarrollo para que realmente el campo, la ruralidad, tiene que ser una solución para los problemas de los argentinos, no un impedimento. Y para ello el campo no tiene que ser el enemigo, tiene que ser el aliado estratégico del gobierno para realmente aprovechar ese potencial que tiene y generar más crecimiento y más trabajo, más empleo. ¿Por qué? Porque a través del empleo y a través del salario digno es la mejor forma de distribuir la riqueza. Entonces el campo tiene que ser allí un motor importante para que, como te decía al principio, tenemos que transformar nosotros nuestra materia prima en alimentos y así como hicieron esos silos para los granos, tenemos que hacer esos silos de alimentos para llevar al mundo, para saciar el hambre del mundo, pero también para que esos recursos contribuyan a facilitarle la responsabilidad institucional que tienen los gobiernos desde el punto de vista político también, para resolver los problemas de los que menos tienen, de la pobreza, de las obras de infraestructura, de la educación y de la salud. Estamos frente a una pandemia que nos llevó por delante y nos encontró que no estábamos con las infraestructuras adecuadas. Por suerte nos ha dado tiempo para reacomodarnos, pero fíjate qué hubiera pasado si esto nos invadía de golpe. Entonces, creo que allí hay que lograr terminar con la dicotomía o la antinomia, gobierno, Estado, gobierno, campo, industria, y realmente sumar en un proceso de integración nacional que nos lleve definitivamente al lugar que nos merecemos los argentinos. La última de este tema que te hago, más allá de la orientación ideológica del actual gobierno, que está muy cercana al gobierno que tuvo el conflicto de la 125, pareciera que el escenario, como decís vos, hoy es distinto y encuentra a un presidente que en aquel momento fue dialoguista, porque en aquel momento integraba al gobierno y fue uno de los nexos, creo, entre el gobierno y No, sí, sin duda que él hizo un esfuerzo muy grande para encontrar el equilibrio y bueno, después no se le dio, detrás de él había otros intereses, lamentablemente, pero ojalá que eso se haya corregido y esa experiencia no se repita y nos sirva realmente para reencontrarnos los argentinos en el camino que nos corresponde. El ministro es un tipo técnico de agro, Basterra sabe de agro, ¿lo ves bien desenvolviéndose? Más allá de que tuvo pocas chances de desenvolverse normalmente, después nos llevó puesto la pandemia, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Más allá de su capacidad, porque ha estado en el INTA, conoce bien la producción agropecuaria, lo importante es que pueda tener poder de decisión. Porque si cada vez que hay que tomar una decisión tiene que ir consultar al ministro de la Producción, al ministro de Economía, al jefe de gabinete, al presidente de la Nación, y entonces y creo que hay temas que necesitan cierta agilidad, pero también cierta previsibilidad en función, fíjate lo que ha pasado con Vicentín, ha habido un apresuramiento ahí en una decisión que no era que correspondía en ese momento, pero bueno, creo que ojalá que pueda mantener el diálogo, creo que es importante, es un hombre de diálogo, ha estado reunido con la dirigencia y bueno, creo que eso es muy valioso. Predisposición al diálogo y reconocimiento a las entidades, más allá de que las entidades puedan o no ser hoy los únicos representantes de los productores, pero sí representan a la mayoría de los productores. Y reconocerle eso y propiciar el diálogo, creo que con eso ya podemos avanzar después de lo que nos pasó en la 125. Seguro que sí. Bueno, vuelvo a la Unión Agrícola. Obviamente los festejos son limitados teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Pero hay preparado un acto, creo que el sábado va a ser en Leones. Sí, o sea, cumpliendo un poco con los protocolos, vamos a tener allí en donde fue la inauguración de esa famosa planta de silo, que es un monumento histórico hoy para el cooperativismo. Allí vamos a tener el acto con el himno, el izamiento de la bandera y sin duda van a estar los discursos de las autoridades que nos acompañan. Así que todo lo que podemos hacer y bueno, esperemos que después a fin de año podamos tener algún evento donde los socios también puedan ser partícipes, claro que sí. Pero de todas maneras va a estar esto en transmisión directa por YouTube, por Instagram, por Facebook, con lo cual
las cooperativas van a poder también participar un poco de lo que va a ser todo el desarrollo del acto, con las firmas del acta del centenario. Así que bueno, el intendente nos está acompañando, nos ha permitido hacer el acto, y bueno, así que tenemos ahí también un reconocimiento importante. Bueno, y nosotros seguramente a través de la pantalla de Televisión Regional Unimar y en este espacio vamos a estar reflejando lo que pase la semana que viene, lo vamos a estar reflejando porque sin lugar a dudas es una de las entidades más importantes de la región, hoy bajo el ala de ACA, como dijiste al comienzo, y que la verdad que simplemente felicitarte en voz a todos los integrantes. Sé que tiene mucha historia la cooperativa, tengo familia en Leones y conozco el desarrollo de la misma, así que felicitaciones y a seguir adelante, ¿no? Bueno, sin duda que estas felicitaciones son para los productores, los socios que han transcurrido en esta larga historia, quienes están hoy, funcionarios, gerentes, empleados, y por supuesto todo el complejo cooperativo que integramos junto con la ACA y las instituciones de nuestro pueblo, junto a la municipalidad, así que gracias también a todos ellos. Y las puertas abiertas de la televisora y de Agro y Algo Más en particular, para cuando necesiten comunicar y ser el nexo con los televidentes y con los productores, aquí estaremos siempre. Muchas gracias a ustedes y la prensa que siempre nos ha acompañado también en todos los actos, en todos los eventos, así que creo que ha sido siempre muy importante, así que muchas gracias también. La presencia de Carlos Gareto en los estudios centrales de Televisora Regional Unimar. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando volvamos más información en Agro y Algo Más.